Le llevan queja al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no están acatando sus órdenes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le entregan pruebas que no están haciendo caso sus órdenes, lo que indica. Y bueno, amigos, pues cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les dice a los funcionarios que deben de atender al pueblo, no le están haciendo caso. Pero eso no fue todo, también se habló de la regulación de los autos chocolates y también el presidente Andrés Manuel López Obrador presume de esto que es muy importante para los mexicanos, de todo esto que el prianismo se avergüenza de nuestras tradiciones. Y bueno, amigos, sin tanto que hablar, mejor vamos con el video. Vengo de Ensenada, Baja California, Jorge Díaz del programa Lánzate CNR, Canal 73. Me he dado cuenta en estos 3 años que usted escucha, atiende y resuelve. Las veces que he tenido la oportunidad de estar aquí en esta conferencia, en este caso estamos en Morelos, decirle que se han resuelto algunas cosas, como es el tema de las casas de los trabajadores de Capufe en Rosarito. Y me piden que en su oportunidad ya las rescataron, las habían embargado, ya se atendió. También lo del Seguro Social del IMSS también se atendió. Pero lo que no se ha atendido en Baja California es el tema del Iztecali, de aquellas cajas de ahorro que incluso también lo comenté en su visita al cuartel Morelos en Tijuana. Le deben al Fondo Magisterial de Pensionados y Jubilados AC de Ensenada 13,134,000 pesos. Aún no se les paga a ellos. Y en ese mismo sentido, hay un adeudo estatal por retención de ahorro de maestros de otra caja de ahorros. Es un adeudo total del gobierno del estado de Baja California a la cooperativa magisterial Benito Juárez, asciende aproximadamente a 19 millones de pesos. Este monto corresponde a ahorros retenidos a más de 1,000 maestros activos y jubilados de Ensenada, Baja California, que no han sido enterados a la caja de ahorro a la cual instruyeron su depósito quincenal. El gobierno central tiene un adeudo de 5 quincenas, junio, julio, octubre de 2019 y enero y febrero de 2021. Este adeudo corresponde a los ahorros de maestros estatales activos. Por otra parte, el Iztecali, que es una paraestatal del gobierno del estado y que le debe, defiende o atiende a los trabajadores del gobierno y municipios, la cantidad de 15 millones de pesos. Este adeudo corresponde a retenciones de quincenas desde el 2018 a maestros estatales y jubilados. Y hay un tema importante, hace rato usted habló del Tratado de Libre Comercio, en el tema de la pesca, y varios pescadores han estado pidiéndole a usted permisos de la pesca. Hubo una atención que los atendió al salir del cuartel Morelos, y le piden por favor les entregue los permisos de pesca de atún con anzuelo. No representan una competencia desleal para 19 cooperativas, son 19 familias. Usted estuvo en Ensenada el pasado 16 de octubre del 2021, donde firmó el acuerdo para la regularización de autos extranjeros. En esa ocasión, usted los apoyó ordenando que les dieran los permisos y volvió a Tijuana el 17 de febrero del 2022. Lo abordó uno de los pescadores para pedirle los 19 permisos y usted le dijo textualmente: te va a hablar Octavio Almada de Pesca. Y el pescador le contestó a usted: así nos dicen siempre. Y usted le dijo: ya te dije que te va a hablar Octavio Almada. Y hasta la fecha no les han hablado, presidente, ni se les ha entregado los permisos. Entonces ellos se preguntan: ¿dónde está la instrucción o la orden que usted dio? Aquí tengo el documento. Los pescadores también me dicen que les da tristeza que están viviendo porque siempre lo ayudaron para ser presidente en el 2006, y aquí les manda, y hay información de respaldo. Y aquí viene el tema principal. Los pescadores consideran también que los funcionarios de CONAPESCA y INAPESCA ignoran la política social que usted impulsa de primero los pobres y no se ponen en los zapatos del pueblo, porque siguen protegiendo los intereses de los conservadores de 2 empresas allá, Baja Aqua Farm y Cervax, que tienen más de 22 años explotando todo el atún aleta azul que se asigna a México con utilidades de más de 30 millones de dólares y que se van del país. Al día de hoy ya están pescando la cuota de 3,500 toneladas para este 2022 y los pescadores tradicionales del pueblo solo se quedan viendo, ya que no pueden trabajar pescando porque no les dan los permisos
a los que tienen derecho y razón. Asimismo, le solicitan pues precisamente esta atención, presidente. Ya voy a terminar. Con los maestros entró la nueva administración, termina la administración del ingeniero Jaime Bonilla, entra Marina del Pilar, y hay un señalamiento en contra de una líder, y se lo voy a leer rápidamente. Le mandan un saludo y le quieren hablar acerca de que un grupo de 25 maestros jubilados pertenecientes a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Baja California, a partir de nuestro retiro nos pareció importante invertir su dinero, producto de más de 30 años de trabajo dedicados a la educación, en la caja de ahorro denominada CAMAC, Caja de Ahorro Magisterial Asociación Civil, la cual desde el 2016 empezó con irregularidades y dificultades para entregar pago de intereses y retiro de capitales invertidos. Como dato adicional, debemos señalar que somos más de 2,000 maestros jubilados defraudados por CAMAC en el estado de Baja California. Se solicitó a la profesora Consuelo Dalia Carrillo Tirado, presidenta del Consejo de la Caja de Ahorro denominado CAMAC, nos devolviera el dinero, y como respuesta se obtuvo el cierre de las oficinas en cada uno de los municipios y la nula comunicación. Viéndonos en la necesidad de acudir al sistema de justicia para resolver el caso y recuperar nuestro dinero, que tristemente hoy por hoy ninguna demanda ha prosperado. La Fiscalía del Estado llevó a cabo cateos en las instalaciones de algunos inmuebles de CAMAC, pese a que el caso ya se judicializó. Tenemos la impresión de que no hay voluntad de castigar a los responsables. El pasado 28 de febrero fue detenida, en este año, la presidenta de la Caja de Ahorro, y al día siguiente, presidente, fue puesta en libertad por un juez en Tijuana, frustrando así la esperanza que se nos haga justicia. Señor presidente, de manera muy respetuosa a su investidura como mandatario de esta nación, apelamos al sentido humanista que lo caracteriza para que los sectores más vulnerables, y solicitamos su intervención a través de una fiscalía especializada para la investigación de este fraude, el cual asciende a 1,500 millones de pesos, y se repare el daño a maestros y maestras. Le depositan, le ponen su confianza, y pues es un esfuerzo de 30 años. Y aquí, para concluir, tengo la ley de la Secretaría de Marina, y saludo con mucho gusto a mi almirante, el secretario de Marina, un tema que tiene que ver con los permisos de libreta de mar. Está en la ley, y hay un párrafo aquí que dice que debe cumplir con los requisitos, y dice así en el párrafo 4, la renovación de las categorías de libretas de mar tipo A requiere acreditar haber desempeñado actividades a bordo de una embarcación o artefacto naval con la categoría que ostenta por lo menos un año durante los últimos 5, presentando la constancia del tiempo de embarque correspondiente certificada por el capitán del puerto. Y aquí viene el tema, o la presentación de la constancia. Han presentado la constancia, y en Ensenada, Baja California, Capitanía de Puerto no les quiere dar la libreta para tipo A y tipo B. Y concluyo, recuerdo bien el 13 de noviembre, viernes, ahí le hablé de los autos de procedencia extranjera. Se dio el decreto, estuve yo en Ensenada cuando usted fue y lo firmó. Se modificó en Chihuahua por las agencias aduanales, y la gran pregunta es que nada más se pueden importar en el dígito de inicio, en la número de serie de cada vehículo, del 1 al 5, pero hay vehículos que su número de serie empieza con letra. ¿Qué va a pasar con esa parte? Y uno de los reclamos, que allá en Baja California como que alargan el tiempo para la instalación del Repube. Todo esto que lo planteo, le doy la oportunidad de que le solicito que responda, y agradecerle. Muy bien. Mira, el caso de los permisos que tienen que ver con pesca, vamos a que el comisionado de pesca lo atienda, o sea, ya está escuchando seguramente, y vamos a hablar con él por teléfono para pedir que atienda el caso. Lo relacionado con Marina, pues aprovechando, ¿sí?, que está aquí el almirante, él puede ponerse de acuerdo, ¿no? Terminando ahora contigo. Y en el caso de los maestros, ¿sí?, y sobre la regularización de los carros, el secretario de Gobernación, si quieres explicar sobre eso, sobre los dos asuntos, y hablar con la gobernadora.
En los tres primeros que planteó, que son los bonos de los maestros, uno que asciende más o menos 13 millones de pesos y el otro creo que son 17 millones. Y está el asunto también de las cuotas que retuvo y no terminó de enterar el Iztecali. Ya está trabajando la gobernadora, nos planteó que se haga un convenio modificatorio al convenio macro. Yo calculo que a fin de mes debe de empezar a regularizarse y ya se pagarían los meses atrasados que entiendo empiezan desde diciembre del año pasado hasta marzo. Ese es un asunto, ya se está atendiendo. El otro es un asunto que viene del ámbito estrictamente sindical, es la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Presentaron una denuncia por fraude contra la administración de la Caja de Ahorro. Entiendo que se judicializó la carpeta, se giró la orden de aprehensión, se detuvo a la presidenta y a alguien más del sindicato y en respeto al Estado de Derecho o al debido proceso, tenía, porque no es un delito grave, la posibilidad de seguir el proceso en libertad, en una especie de prisión domiciliaria, y entiendo que los afectados presentaron una apelación que está ahora en un tribunal colegiado. Hay que esperar el resultado de eso, pero tenía derecho a enfrentar el proceso en libertad y, adicionalmente a eso, los afectados presentaron una relación de bienes que están a nombre de la sección 2 del sindicato y están tratando de que proceda un embargo precautorio de bienes y de cuentas de cheques o de ahorro o inversiones que ellos refieren están en la banca. En lo que respecta al programa de regularización de autos chocolate, como el presidente instruyó, ya inició en todos los estados, en los 10 estados, el proceso de regularización de manera más ágil. Basta con presentar el documento donde, bajo protesta de decir verdad, se acredita que el vehículo ingresó. Hay una petición que por lo pronto no podemos resolver, es que autos que están con número, entiendo, del 1 al 5 puedan entrar en el programa, pero la mayoría o la totalidad de esos autos son los que fueron importados directamente de países que no corresponden a Estados Unidos y Canadá, y acuerdos comerciales hacen imposible que puedan ser incluidos en ese proceso de regularización. Y hay una petición adicional, y es que se aumente el periodo, porque termina en julio de este año y en septiembre, y la petición es que cuando menos se aumente a diciembre. Por último, se termina, no hay la posibilidad de que se amplíe para este tipo de vehículos que su número de serie empiecen con la letra J, y ahí también en el mismo sentido las viudas, que seguramente pasa a lo largo y ancho del país, en los municipios, que se muere el trabajador y la viuda queda en desamparo. Hay un problema en Ensenada de viudas, de policías y de trabajadores. ¿Se contemplará cómo ayudar a los municipios para solucionar esto? Bueno, pues habría que hacer el planteamiento. No lo hemos platicado con el gobierno del Estado, pero pues, atendiendo la instrucción del señor presidente, entraremos en comunicación con la gobernadora y le daremos respuesta. Gracias, le agradezco. Bueno, pues ya es la hora del desayuno. Es pues a lo mejor nos toca cecina de Yecapistla, chilaquiles. Ya ahora vamos a estar hablando más de lo suculento de la comida mexicana. Ya quisieran en otras partes tener la variedad de alimentos, de guisos, de comidas, como en México. Y eso tiene que ver con nuestras culturas. Cuando existe una o dos culturas o una dominante, pues la comida es una sola. Pero México es un mosaico cultural. Estamos hablando de muchas culturas y
también de muchas regiones, ¿sí?, con flora, fauna diversa. Entonces, por eso nuestra comida es suculenta, variada, de las mejores del mundo. Y no se conoce mucho. Se conoce pues bastante la comida oaxaqueña, la comida yucateca, la comida poblana, y eso lo más famoso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la comida poblana, el mole, ¿sí? Pero hay muchísimos otros platillos, ¿sí? No se conoce, por ejemplo, el suculento mole de cadera de Tehuacán, y tiene su historia. Hace unos días hablaba yo de la feijoada, que es la comida de Brasil, que es frijol con puerco, y tiene su historia, porque en la época de la esclavitud los hacendados mataban un cerdo y se quedaban con la pulpa y todo lo demás lo tiraban, y los esclavos lo recogían, y era la cabeza, el hocico, las patitas, y todo eso lo hacían con frijol negro, y de ahí salió la feijoada, y ahora ya es el platillo más importante de Brasil. Lo del mole de cadera es parecido. Las famosas, bueno, no voy a usar la palabra, pero en el sacrificio de los chivos, en las haciendas, lo mismo, la pulpa y los huesos, ¿no?, para los peones, y de ahí surge el mole de cadera, que es exquisito. En mi estado, pues son los quelonios, ya no se pueden comer porque hay que cuidar la naturaleza, pero era una tortuga pequeña que se llama pochitoque, se comía pochitoque. Hay otra tortuga más grande que se llama mojina, esa no se comía porque se decía que lloraba, pero luego la icotea es así, más grande. Luego la tortuga de agua dulce también en sangre, es el platillo de antes, sobre todo en Semana Santa. Ahora que viene la Semana Santa, era todo lo que se comía. El guau, que era un quelonio, es un quelonio como de la prehistoria. Luego hay otro todavía que se llama chiquihuau. Imagínense cuánta variedad. Y en el pescado lo mismo. Y fue pasando que los que tenían más posibilidades económicas, pues en Semana Santa, pues comían, o no precisamente en Semana Santa, sino siempre, pues el robalo, ¿no? La mojarra, pero la nativa, que ya casi no hay. Hay una mojarra que es exquisita, extraordinaria, suculenta, que se llama tenguayaca, ya casi no hay. Se consigue solo en la presa de Malpaso, porque necesita
un agua especial con oxígeno también especial del agua. Había otra que ya tampoco hay, que se llamaba Costa Rica, otra Paleta, todas esas mojarras eran nativas. Entonces empezó de repente a proliferar la tilapia, que son especies traídas de África. Y ahora la mojarra que más se consume pues es tilapia y carpa. Cuando va uno a un restaurante y dicen hay filete de pescado, ahí les recomiendo que pregunten de qué pescado es, porque lo que predomina es basa, que es tilapia, se trae de China. ¿Y cómo se produce esa mojarra? Pues como los pollos, con alimento, y muchas veces ese alimento lleva hormonas. Entonces hay que procurar comer lo más natural posible. ¿Qué fue sucediendo con el paso del tiempo en Tabasco? El peje lagarto era comida de pobres, pero al paso del tiempo se volvió muy famoso y ahora es un platillo exquisito, el peje lagarto asado. Y a mí me llaman peje, pero no soy lagarto, que es también otra cosa, distinto. Y que desayunen bien. Y aquí, pues la carne, la cecina, es de lo mejor que hay. La cecina de Yecapistla, en toda esta región. Y así hay muchos otros platillos. Hay que venir a Morelos, además. Imagínense lo que es un recorrido por los pueblos de Morelos, por los pueblos de Zapata, ir a donde nació Emiliano Zapata, a Nenecuilco, y que les cuenten la historia de por qué tomó la decisión de iniciar el movimiento revolucionario, de cómo los hacendados de la hacienda El Hospital invadían cada vez más las tierras del pueblo de Anenecuilco, y el gobernador de Morelos pues era un empleado de los hacendados, y los de Anenecuilco acudían al gobernador y llevaban escritos, porque ellos eran los dueños de la tierra, y les invadían porque estaba el auge de la caña en el Porfiriato, y se producía azúcar en los ingenios de Morelos. Mandaban los escritos. Una vez llegó un escrito al gobernador y el gobernador se lo envió a Escandón, que era el dueño de la hacienda del Hospital, y Escandón le escribió al gobernador: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Así la prepotencia. Todo esto lo cuento porque pues hay muchos porfiristas todavía, conservadores, insensatos, que todavía sostienen que estábamos muy bien con Porfirio Díaz, que era un buen gobierno el de Porfirio Díaz. Entonces, los ancianos de Anenecuilco se reunieron, dijeron: ya no podemos, necesitamos sangre nueva para seguir defendiendo nuestras tierras. Y ahí en esa asamblea eligieron a Emiliano Zapata como representante del pueblo para la defensa de las tierras.
Y Zapata pues ya sabía que las gestiones así no iban a prosperar mucho. Y lo que hizo fue levantar las cercas, desalambrar, y así comenzó el movimiento a favor de los campesinos y en la defensa de la tierra. Entonces, venir a Morelos, a Nenecuilco, a Ayala, ¿sí? Luego ir a Chinameca, donde lo asesinan, ¿sí? Donde lo invita a comer Guajardo, llega Zapata y ahí lo asesinan a la entrada de la hacienda. Y fíjense la historia, ¿eh? Gobernaba Venustiano Carranza. ¿Sí? Luego hay el enfrentamiento entre Obregón y Carranza tiene que salir de la Ciudad de México hacia Veracruz buscaba protegerse allá y establecer el gobierno. Ya lo había hecho unos años antes, cuando Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. Carranza se fue con Obregón a Veracruz y quería hacer lo mismo. ¿Quién creen ustedes que persigue a Carranza? Guajardo. Es el que va a quererlo aprender. Y sí, es fuerte la rebelión militar y detienen los trenes, destruyen las vías. Ya tiene que el presidente Carranza irse a caballo hacia la sierra, y en Tlaxcalaltongo, en Puebla, ahí lo asesinan al presidente Carranza. Pero bueno, esa es nuestra historia. Estamos en Morelos, ¿no? Este es un gran estado y un gran dirigente, Emiliano Zapata. Cuando triunfa el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, que era un buen hombre, un apóstol de la democracia, le llegó a decir, no con intención de cooptarlo, de comprarlo, sino para reconocerle los servicios de Zapata a la causa revolucionaria, le ofreció una hacienda, presidente Madero. La respuesta de Zapata fue: yo no fui a la revolución para hacerme hacendado. Yo lo que quiero es que se le entregue la tierra a los campesinos. Era un buen dirigente. ¡Viva Zapata! Nos vemos. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, en México tenemos unas de las mejores comidas. Y bueno, amigos, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue presumiendo la gastronomía mexicana, todos estos platillos muy deliciosos. Y bueno, amigos, como ustedes saben, el prianismo se avergüenza de todo esto. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, que tengan una excelente tarde.